Sí. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Hoy me ha tocado compartir el mensaje esta mañana con ustedes. Y vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. Pero antes de empezar a estudiar el libro de Hechos, hay algo que está sucediendo, como en la mañana les decía a los que estuvieron temprano, en estas últimas semanas que ha habido el terremoto allá en Venezuela, ¿verdad? Y seguramente ustedes que tienen TikTok, la mayoría ha visto. Ahora es fácil enterarse de todo lo que sucede en el mundo, incluso momentos que atravesaron las personas en el mismo instante que sucedió, ¿no?, el evento. Y lo que está sucediendo incluso hasta ahora, ¿no? Hasta ayer en la noche, incluso de repente hoy en la mañana se ha abierto tu TikTok, hay gente que ha subido lo que ha estado sufriendo hoy en la mañana tal vez. Gente que dice, aquí no viene nadie a ayudar a rescatar y yo sé que mi familia están vivos, están debajo de todos estos escombros. O personas que mandan un mensaje y dicen, estoy en tal lugar, en tal piso, vengan a rescatarme, ¿no? Se ven muchas historias tristes, son muy lamentables, muy tristes. Personas que ya no están, también que han fallecido, producto de estos derrumbes. Pero como les decía a los hermanos en la mañana, la gente, o en las redes, ahora que también se presta mucho, cree que esto es un castigo de Dios, o es un juicio de Dios, o esto Dios lo ha mandado porque ellos tenían tal o cual comportamiento, ¿no? Pero Dios es un Dios bueno, eso nunca nos olvidemos, que Dios es un Dios bueno. Aún a pesar de las que están atravesando estas personas en esos lugares, Dios dice que Él es su pronto auxilio, ¿no? Es alguien que está ahí esperando el momento. Incluso estas cosas que suceden, Dios dice que los usa para bien. Yo he visto algunos videos que han salido en redes también, que personas que están en estos lugares muy recónditos, debajo de muchos escombros, personas que les van a rescatar son personas que conocen de Dios, que son cristianas, que están ayudando, y lo primero que hacen es decirle, confía en Dios. Y le dicen, repite esto de mí. Y la persona que está debajo comienza a repetir y a declarar y a decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y que Él me va a sacar de este lugar. Personas que dicen, Señor, por favor, ayúdame. Personas que de repente no conocían de Dios y que en ese momento, o que habían escuchado de Dios alguna vez y que ahora que están atravesando esta situación dicen, yo creo en Dios porque mira, en dónde estoy, debajo de muchos escombros, pero estoy vivo, ¿no? Entonces, milagros que de repente la gente dice, no, pero ese no es un milagro, es un milagro que esté vivo. Imagínate debajo de un edificio de 8, 10, 12 pisos, que todavía existan personas vivas, es porque es un milagro eso. Entonces esas personas cuando salgan de ese lugar, yo estoy seguro que van a poder testificar y decir, Dios hizo esto conmigo, permitió que yo esté con vida hoy en día para yo poder hacer algo más grande, de repente llevar el evangelio a otros lugares, o a mi familia, o a mi barrio, o a mi ciudad, o a mi país. Entonces, estemos orando siempre por ellos. No, es difícil, a nadie le gustaría afrontar esa situación. Yo sé que acá cuando suceda, y ojalá no suceda, pero puede suceder acá en Perú, en Lima sobre todo, que está pronosticado hace mucho tiempo, pero creemos que Dios tiene el control y que nos va a guardar de todo ello, ¿verdad? Entonces, oremos también por eso, por que sea uno de nuestros propósitos dentro de nuestra oración durante la semana, orar por estas personas, para que encuentren paz, encuentren consuelo, encuentren fuerzas. Sobre todo esas personas que están atrapadas tengan fuerzas para poder sobrevivir porque no es fácil imagínate un edificio de 9 pisos o 10 pisos que todo se caiga y tú estés debajo en el sótano, supongamos, para que te saquen todo eso de encima, no es fácil, va a durar semanas eso. Y que estas personas tengan fuerzas para poder resistir durante todo ese tiempo. Oremos por ello para que Dios traiga consuelo, le traiga fortaleza a las familias y a los que están atravesando esta situación. Amén. Vamos a orar antes de empezar. ¿Listo? Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque creemos que tú tienes planes y propósitos para cada uno de tus hijos, Padre. Así como lo tienes para nuestros hermanos allá en Venezuela, tú también los tienes para nosotros en este lugar, Padre. Gracias y creemos, Padre, que tú tienes el cuidado de ellos, el cuidado de esta situación, Padre. Y de repente no entendemos por qué suceden estas cosas, pero está escrito en tu palabra. En los últimos tiempos sabrán, estos son señales que van a suceder según tu palabra, Padre. Y creemos como tu pueblo, como hijos tuyos, Padre, que tú tienes el control de toda esta situación. Y tú usas estas cosas también, Padre, a favor de tu pueblo y de tus hijos, Padre. Son usadas para bien, dice tu palabra. Personas que no creían o personas que desconocían tu evangelio, Padre, van a poder ver los milagros que tú estás haciendo en esos lugares, Padre. Te damos gracias y oramos por salud, por paz, por tranquilidad, por consuelo para esas familias, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar el libro de Hechos. Nos quedamos en Hechos 15.
Continuamos con Hechos 15, saquen su Biblia. A ver, voy a usar mi celular también por acá. Ya, ahora sí. Al revés. Ya, muy bien. Vamos a empezar con Hechos 15. Ahora, Hechos 15 es interesante porque a veces muchas iglesias o muchas personas que creen en Dios, no son personas que no creen en Dios, que creen en Dios, pero toman a veces Hechos 15 para crear o para poner ciertos parámetros para las personas que creen, que quieren venir a la iglesia o que congregan en una iglesia y comienzan a ponerle reglas, restricciones, que deben cumplir si quieren alcanzar algo que todos sabemos que ya tenemos, que es la salvación. Y en Hechos 15, imagínate que hoy de repente al finalizar el culto alguien se te acerca, alguien que tiene muchos tatuajes en el cuerpo, alguien que de repente viene de una vida destruida, tú lo conoces, o alguien que ha pasado de repente mucho tiempo en el alcohol, o que de repente tiene un matrimonio que está roto, está mal, o que de repente ni conoce la Biblia, nunca ha ido a una iglesia, y te hace una simple pregunta y te dice, ¿qué tengo que hacer para que Dios me acepte? ¿Qué le responderías tú? ¿Qué le responderíamos si alguien nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para que Dios me acepte? Yo sé que muchas personas que están ahorita, por ejemplo, allá en Venezuela atrapadas y que alguien va a rescatar a un cristiano y le dice, ¿quieres aceptar a Dios? Al toque se va a preguntar, ¿pero qué tengo que hacer para que Dios me acepte? Entonces, esa es una pregunta que surgió aquí en Hechos 15. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me acepte? ¿No? A veces algunos dicen, tienes que cambiar, tienes que dejar de ciertos pecados, tienes que bautizarte, debes congregarte. Es lo que se nos viene a la mente a veces, ¿no? Es lo primero, ¿no? Debes cambiar. Pero esta misma pregunta hizo que la iglesia en Hechos 15 tenga una crisis, una de las tantas crisis que hubo en la iglesia. Y estuvieron discutiendo por algo que los judíos decían que los que no eran judíos, se me fue el nombre, los gentiles tenían que cumplir, que era circuncidarse. ¿Quieres pertenecer al pueblo de Dios? Tienes que circuncidarte, decían ellos. Entonces, miren lo que dice en Hechos 15, 1. Dice, Hechos 15, 1 dice, cuando Pablo y Bernabé, en la NTV lo vamos a leer, ya, le ven en la pantalla, pueden seguir la lectura también con la Reina Valera, pero yo he preparado de todo en NTV para que sea más entendible. Dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. Imagínate que a los creyentes, que en la iglesia viene alguien que se para delante del púlpito y comienza a enseñar esto y dice, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Eso es lo que estaba sucediendo. Y eso originó una crisis en la iglesia. A menos que no se circunciden, no pueden ser salvos. Pero ¿quiénes eran estos? Dice, unos hombres de Judea, y comenzaron a enseñarles. Entonces, para entender un poco por qué esta reacción de los judíos, porque estas personas eran judías, tenemos que ponernos también en el zapato de ellos, ¿no? Del lado de ellos. Imagina que estas personas durante generaciones, durante muchos años, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, practicaban todo esto. Era parte de su cultura. La circuncisión la vemos en Génesis, por ejemplo, 17:11, se las leo rápidamente, donde dice, debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. Dios está diciendo, como señal de un pacto. Entonces ellos cumplían eso al pie de la letra, como señal de un pacto. Entonces sus generaciones, sus abuelos, sus bisabuelos les enseñaron esto y ellos practicaban esto. Entonces imagínate que venga alguien y le diga que los gentiles se están convirtiendo están creyendo en el Evangelio, el Espíritu Santo está siendo derramado también sobre ellos, pero espera, pero tú tienes primero que cumplir también esto. Uno de ellos era la circuncisión. También, ¿qué más otros rituales o parte de su cultura tenían ellos por practicar? Era, por ejemplo, el de guardar el día de reposo, los sábados. Y en Éxodo 31, 16, 17 dice, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre.
Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero al séptimo dejó de trabajar y descansó. Entonces, por eso es que un judío veía el sábado como una marca de identidad nacional, espiritual y espiritual. Porque era algo que era parte de su cultura, incluso Dios estaba diciendo esto. Entonces ellos decían, estamos cumpliendo lo que Dios dice. Otra parte de sus rituales o de sus costumbres eran las leyes alimenticias. En Levítico 11:44 también dice, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Ahí está incluido los cuyes, hermano. Entonces, imagínate, eso entonces era parte de su cultura, estaba en su ADN. Entonces ellos practicaban esto, ¿no? Las leyes alimenticias. Por eso después vemos en Hechos 10, cuando hemos pasado Hechos 10, una parte donde Pedro dice, jamás he comido cosa común o inmunda, dice Pedro. Porque era parte, decía, no, yo estoy, por si acaso yo practico todo esto. Otro ritual que tenían ellos eran las fiestas, ¿no? En Éxodo 12:14 dice, este será un día para recordar cada año, de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Te está hablando de la Pascua, ¿no? La Pascua, aquel tiempo en el cual el pueblo de Israel era sacado de Egipto. Entonces, eran costumbres, prácticas, rituales que ellos tenían que venían de generación en generación. Entonces, imagínate que venga alguien y de un momento a otro comienza a predicar a personas que no practican esto, que no eran consideradas parte del pueblo de Dios, y le digan, tú también tienes la salvación, tú también te mereces la salvación. Entonces ellos vienen y dicen, no puede ser, dicen, ¿no? Entonces ellos dicen, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces no estaba en discusión el tema de que practicaran o no los rituales. Eso no estaba en discusión. Quitémonos también de nosotros de la cabeza de que si no hago esto, si no guardo el sábado, si no celebro la fiesta de Pascua, si no me circuncido, si no como o dejo de comer ciertas cosas, tampoco no me hace ni más ni menos. Lo que está hablando aquí, lo que está en juego, lo que están discutiendo es la salvación, ¿no? La salvación. Y miren, incluso también ellos practicaban sacrificios. Justo en la mañana hablábamos, ¿no? Que pecaban en la mañana y en la tarde tenían que llevar su palomita para ser sacrificada. Por eso que veíamos cuando Jesús estuvo y encontró fuera del templo muchos comerciantes justamente de palomas, de aves, porque era común sacrificar esto por un pecado que cometías en el día. Entonces tenían constantemente su conciencia de pecado. Pequé, tengo que llevar mi paloma y entregarlo para sacrificio, para que Dios me perdone. Entonces los judíos veían a la circuncisión, a los sacrificios, a las fiestas, a las leyes, como ceremonias o como el destino final, como que ya si hago esto y ahí termina todo. O sea, yo practico esto, celebro esto, cumplo esto, porque con esto ya tengo la salvación, ya es todo. Ellos creían que eso era el destino final, lo último que tenían que hacer. No había nada más que tenían que hacer. Por eso es que pero sin embargo ellos no veían que eso no era justamente el destino final. Todas estas cosas, estos rituales, estas celebraciones, estos que practicaban ellos, eran un aviso de algo que venía, del propósito final. Todavía no había sido el final. Entonces Dios nunca quiso que estas prácticas fueran el destino. Todo eso era señales de que apuntaba a algo mayor. Entonces, ¿cómo es esto? Eran como aquellos letreros que a veces encontramos en las carreteras. Por ejemplo, cuando uno va a Machu Picchu y dice Machu Picchu a 50 kilómetros, ¿no? Eso eran los rituales o las ceremonias que ellos creían que era el destino final. Y a veces ellos se quedaron abrazados del letrero simplemente, pero el destino aún no estaba en el destino. Entonces, el destino final siempre fue Cristo. Entonces, ¿cómo así? Vamos a ver. La circuncisión, por ejemplo, apuntaba a una transformación interior. Dios quería un corazón transformado. Y vamos a verlo en Deuteronomios 10:16. Deuteronomios 10:16. Arriba está Oliver. Sí, Oliver, ¿estás arriba? Sí, creo, ¿no?
Deuteronomio 10:16 en la NTV, por favor. Deuteronomio 10:16. Ahí está. Dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Por ejemplo, esta es una traducción en la NTV. En Romanos 2, 28 y 29, también ponle. Romanos 2, el 28 y el 29. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Entonces, eso no era el todo. Entonces dice, los sacrificios también dice apuntaban al sacrificio perfecto. Cada día en Jerusalén se sacrificaban corderos, cabras, toros, palomas, ¿no? Había sangre derramada. Durante muchos siglos se practicó esto, pero aún así el pecado seguía existiendo. El pecado seguía existiendo. Por más que ellos cumplían todo esto, el pecado seguía existiendo. Y en Hebreos 10:4, por ejemplo, nos dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Eso decía en Hebreos, dice en Hebreos 10:4. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Dios permitió tantos sacrificios? ¿Por qué Dios lo dijo? Porque en su palabra Él mismo lo está diciendo ello. Entonces, ¿por qué Dios permitió tantos sacrificios? ¿Para qué servían? ¿Para qué servían esos sacrificios? Claro, el sacrificio lo que hacía era temporalmente cubría el pecado de las personas, pero todos estos sacrificios que Dios incluso le había dicho, servían únicamente para anunciar que un día vendría el verdadero Cordero. El pecado seguía existiendo, cada sacrificio el pecado seguía existiendo, pero un día iba a venir el verdadero Cordero. Por eso Juan, el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso, cuando alguien te diga, pero entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios te obligaba a sacrificar tu cabra, tu buey, no sé, para que te perdone tus pecados y por qué ahora no? Es que en el Antiguo Testamento era un aviso de que, mira, tú haces esto ahora, pero ahora va a venir algo o alguien superior a todos estos sacrificios que tú haces, que va a ser perfecto. Que va a ser perfecto y que va a cubrir, va a borrar, no solamente va a cubrir, va a borrar el pecado del mundo, de la humanidad. La Pascua, por ejemplo, la Pascua también apuntaba a Cristo. Recuerdan que en la Pascua fue a consecuencia de que un día antes de que el pueblo de Israel sea sacado de Egipto, venía la última plaga, ¿no? Una noche antes de que Israel saliera, vino la última plaga. La plaga en la cual iban a morir los primogénitos de todas las casas. Entonces, ¿qué hubo ahí? Hubo un cordero que murió, ¿verdad? Un cordero que murió. Y su sangre dice que fue puesta en las puertas. Y la muerte simplemente pasó de largo, no los tocó. En Éxodo 12:5 dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. ¿Esto no te suena a Jesús? ¿No? El cordero inmolado sin mancha. Entonces, ¿qué salvó en ese momento a esas familias de Israel? ¿Su moral? ¿Su nacionalidad? ¿O sus buenas obras? ¿Qué cosa fue lo que salvó a esas personas de Israel en ese día por el cual se celebra el día de Pascua? Miren lo que dice, no fue la sangre del cordero que en ese momento ellos virtieron sobre las puertas, ¿no? Por eso dice, miren lo que dice 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la Pascua, es Cristo. Entonces, todo lo que sucedía en esas ceremonias o en esos que era parte de sus rituales, ¿no? Celebraciones, era porque estaba anunciando algo. Entonces, no era el destino final. No eres que la Pascua, ese es el destino final. Si no lo practicas, no eres salvo. No, todavía el destino final era Jesús. Todo eso era un anuncio de algo que venía, algo superior. El sábado, ¿no? El sábado también apuntaba al descanso espiritual. No se trataba, porque es sábado tengo que descansar y no hago nada, no hago negocio, no trabajo. El sábado apuntaba a un descanso espiritual. Los judíos descansaban un día, pero seguían luchando contra su culpa, contra su pecado, contra su temor, contra la escasez tal vez. Nosotros podemos descansar un día porque decimos, no, el sábado es del Señor, pero sigues luchando con tus deudas, con tus preocupaciones, con enfermedades. Entonces, no es un descanso absoluto.
Entonces, lo que Jesús o lo que Dios apuntaba con este orden o este pedido que hizo de descansar, o lo que se menciona en la Biblia, de descansar los sábados, mira lo que dicen en Hebreos 4, 9, 10. Hebreos 4, 9, 10. Hebreos 4, 9, 10. Hebreos 4, 9, 10. Ya, Hebreos 4, 9, 10 dice: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Y en Mateo 11, 28 rápidamente también dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el descanso, o el sábado que Dios estableció como un descanso, era porque era una señal de que algo más venía, ¿no? De un descanso mayor, un descanso superior. Por eso es que dice: venid todos los que estáis, esto lo dijo Jesús, venid todos los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Estaba hablando de esa paz, de ese descanso que Jesús iba a traer cuando Él viniera a este mundo. Entonces, el problema de los judíos, de estos judaizantes, era grave. Estaban abrazando el mapa, o estaban abrazando ese letrero que decía 50 kilómetros hasta tu destino, pensando que ese era el destino final. Estaban aferrándose a las señales, cuando en la realidad era que ya Cristo ya había venido. Y ellos seguían con sus rituales, pero ya Cristo había venido. Todo eso simplemente era una señal de que algo mayor iba a venir. Entonces, vamos a ver que a lo largo de Hechos, cuando hemos revisado Hechos, todas las personas, los primeros creyentes, los primeros cristianos, eran judíos, ¿no? Y luego vimos que cómo iba entrando la predicación y cómo se iba evidenciando el llamado o el querer de parte de Dios de que los que no eran judíos puedan también conocer del Evangelio. Entonces Dios comenzó a romper barreras culturales en ese momento. Y la primera vez lo hizo con Cornelio. ¿Recuerdan en Hechos 10? Con Cornelio, ¿verdad? Pedro no quería, dijo no, porque parte de su cultura también, así como el no comer ciertos animales, parte de su cultura era, por ejemplo, no tocar a personas que tenían afecciones o enfermedades en la piel, ¿no? Como la lepra, o de repente el no tocar un cadáver, y así, tenían muchas costumbres de ese tipo, ¿no? Entonces, una de ellas era no juntarse o no juntarse en la mesa con una persona, un gentil, que eran los no judíos. Esa era parte de su cultura también, no sentarse a comer con un gentil. Pero Pedro, por eso es que Pedro batalló mucho con esto, ¿no? Hasta que no hubo una revelación que le dijera, sí, tienes que ir, él no hubiera ido. Entonces ahí vemos por primera vez cómo se rompe una de las barreras culturales que había, ideológicas que había en ese entonces. Entonces, muchas veces queremos que las personas cambien antes de acercarse a Cristo. Le exigimos que dejen ciertos hábitos, que ordenen sus vidas, que hablen diferente o que actúen como creyentes antes de experimentar el amor de Dios. Pero el Evangelio nos enseña todo lo contrario. Primero viene la gracia y después la transformación, ¿no? Y eso lo vemos en el Hijo Pródigo. Primero viene la gracia y después la transformación. Cuando regresó a casa, el Hijo Pródigo llegó no llegó limpio ni restaurado, llegó lleno de deudas, de repente llegó lleno de maloliente, llegó con olor de cerdos, con una vergüenza de haber fracasado y sin nada más, y sin nada que ofrecerle a su papá. Llegó, imagínate, una persona que despilfarró todo el dinero que tenía de su padre, llegando a su casa pero sin nada, de la peor condición. Entonces, sin embargo, dice que el padre no le dijo, ve, primero báñate, ve, demuestra que durante 6 meses que has cambiado y luego veremos si vuelves a ser mi hijo. No dijo eso el padre. Entonces la Biblia dice que el padre corrió hacia él y lo abrazó, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Primero vino el abrazo, después vino la restauración. Primero vino la aceptación, después la transformación.
Primero vino la gracia, después vino el cambio de vida. Y así es como actúa Dios. Él no te dice cambia para que te ame. Él no te dice cambia para que yo te pueda aceptar. Él nos dice te amo y ese amor es el que te va a cambiar. Entonces, esa debe ser nuestra predicación hacia la gente, hacia las personas que tenemos en casa o nuestros familiares, nuestros vecinos. Es Dios te ama y Él te puede cambiar. No es cambia primero, arregla tu vida primero y recién puedes venir a la iglesia. No, la iglesia está llena de personas imperfectas. La iglesia no está hecha para personas perfectas, santas. La iglesia está hecha para personas imperfectas. Acá venimos a aprender de Dios y Él constantemente nos moldea y nos va haciendo madurar. Otra de las barreras ideológicas, por segunda vez, fue en Antioquía, en Hechos 11. ¿No? Aquí, después de Cornelio, vino en Antioquía. Dice que ocurrió algo que les cambió el chip a las personas, ¿no? Dice, por primera vez la iglesia estaba, dice, compuesta de una gran parte de gentiles. Por primera vez en esta iglesia se veía mucha gente que no era judía. Mucha gente que no era judía. Y fue incluso ahí, en ese lugar, donde a los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. O sea, cosas que sucedían que decían, pero ¿por qué está sucediendo con ellos si ellos son gentiles? No cumplen todos los rituales que nosotros tenemos. Y otra barrera ideológica se rompió por tercera vez en el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a verlo en Hechos 13:14, más adelante, 13:14 ya pasamos, estoy equivocando. Y aquí el problema se volvió más enorme, ¿no? Cuando dice Pablo y Bernabé comenzaron a predicar en Chipre, Iconio y Listra, lo vimos en las prédicas anteriores. Dice, miles de gentiles comenzaron a convertirse. Entonces dice que surgió una pregunta inevitable en ese momento para los judíos que asistían a las sinagogas. ¿Qué hacemos con todos estos gentiles? Decían. ¿Qué hacemos con todos estos gentiles que Dios también los está llamando, los está aceptando? Porque ahora ya no eran solamente unos cuantitos, ya no era solamente Cornelio, empezó con Cornelio el primero. Ya no era solo uno, eran varios, multitud de gentiles. Y miren lo que dice en Efesios 2:14 al 16. Efesios 2:14 al 16. Vamos a leerlo juntos. Miren, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Cristo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. En un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Eso es lo que quería Dios, un solo pueblo. Y eso también es lo que quiere Dios para su iglesia, para la voz de Dios, que no exista un bando, dos bandos, tres bandos, ¿no? Lo más cristiano, los cuatro suyos y el resto, no. Dios no quiere eso, Dios quiere que todos seamos considerados, o todos somos considerados, y eso lo debemos saber todos, que todos somos su pueblo. No existe los que predican y los que no predican, no existe separación en distinción alguna, existe el pueblo de Dios, que somos todos. Es lo que crea Dios en ese entonces con los gentiles y los judíos, unirlos, que no exista división. Entonces, surgió un problema, ¿no? Los gentiles habían aumentado en gran cantidad, eran muchos ya, y surgió un problema. Muchos de los creyentes que venían de una secta de los fariseos, y los fariseos no quiere decir que eran malos, sino que ellos, ahora ya entendemos que ellos venían de una cultura de esa manera, enseñados de esa manera, sus abuelos, sus bisabuelos siempre practicaron todo esto. Entonces esta secta de los fariseos pensaba, Jesús es el Mesías, creían en Jesús es el Mesías, pero para pertenecer al pueblo de Dios, primero debes convertirte al judaísmo, debes ser judío, ¿no? Judaizante. Ellos creían en Jesús, pero decían, primero debes pertenecer. Entonces comenzaron a poner una condición. En otras palabras, lo que ellos decían, fe en Cristo, check, tienes fe en Cristo. Circuncisión, no tienes.
ley, cumples la ley de Moisés, con todos estos rituales, todas estas fiestas, todas esas celebraciones, ok, entonces no tienes salvación. Así, ese era su pensar de los judíos. Pero Pablo vio algo, dijo, no, acá hay algo que tenemos que corregir, ¿no? Dijo, porque si agregas algo agregas cualquier obra humana a lo que ya Cristo ha hecho, entonces destruyes el Evangelio. Hechos 15, vamos a leerlo rápidamente. Ahora sí vamos de corrido hasta el 5. Hechos 15 del 1 al 5 de corrido, vamos a leerlo. Hechos 15 del 1 al 5. Hechos 15 del 1 al 5. Ya, ahí está. Dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. 2. Pablo y Bernabé, ahí está. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. 3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. 4. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ahí me voy a detener un ratito, y acá me llama la atención algo que a pesar de este problema que estaba surgiendo, para ellos no fue una distracción, ¿no? Hubo problemas, sí, había un problema que tenían que solucionar, por eso estaban yendo a ese lugar para poder tener en consenso una sola respuesta. Pero eso no les distrajo, porque dice que mientras que ellos iban, ellos seguían hablando de lo que Dios venía haciendo, ellos seguían predicando, ellos seguían levantando el ánimo a mucha gente diciendo, no desmayen, mira, Dios está haciendo esto, aquello, no desmayen. Y en el 4 dice, en el 3, les contaron, dice, la iglesia envió a los delegados de Jerusalén, quienes en camino se tuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Y cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces ellos llegaron al lugar ya, al punto, y ellos siguieron hablando de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, otra vez los fariseos, dijeron, no, espera, aquí hemos venido para discutir otro tema, ¿qué están ustedes hablando de que Dios está haciendo? Ya, hablemos de lo que hemos venido, en otras palabras. Pero después algunos de los creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, dice. Entonces yo me imagino de repente para Pablo, para Bernabé, esto no era como que de repente es irrelevante, ¿no? Que hagan esa pregunta. Nosotros tenemos la convicción, estamos seguros de lo que debe ser. Pero estas personas, los fariseos, de la secta de los fariseos, insistieron, dice, y dijeron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Eso era su punto que ellos querían, como sea que se cumpla, para que puedan ser considerados los gentiles parte del pueblo de Dios. Y miren lo que dicen en Hechos 15:6, dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. 7. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. En otras palabras, lo que estas personas, de esta secta de los fariseos, lo que quería era, la verdadera pregunta era, ¿qué debe hacer
una persona para ser salva? Prácticamente, esa era la pregunta de fondo, que de repente se escondía detrás de que deben cumplir esto o aquello, pero la pregunta era, ¿qué deberían hacer estas personas gentiles para ser salvos? Y ellos creían que deberían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Entonces, antes de seguir leyendo, vamos a Hechos 2:9. En la Reina Valera se los leo rápidamente. Efesios 2:9, 2:8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No sé, está claro, ¿no? Yo estoy seguro que Pablo y Bernabé sabían con claridad todo esto, ¿no? Por eso es que ellos de repente, en el camino, mientras que iba para allá, para acá, ellos seguían predicando. Dijeron, esto de acá de repente ya se les pasará, o van a aprender conforme sigamos enseñando. Pero ya, bueno, ellos quisieron tocar el punto y se hizo. En la NTV, por ejemplo, este mismo versículo dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Nuevamente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Entonces la salvación está amarrado al creer, nada más, no hay otra cosa más. ¿Creer en qué? En la obra que ya Jesús ha hecho en la cruz, lo que Él ya cumplió. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno puede decir, yo soy salvo porque he hecho esto, yo soy salvo porque predico, o yo soy salvo porque sirvo, yo limpio, yo cocino para los hermanos, para la iglesia, yo doy mi diezmo, mi ofrenda. Nadie puede jactarse de que la salvación es por esas cosas, por las cosas que nosotros hagamos. Entonces la salvación es por gracia, es mediante la fe y no es por obras. Finalmente, en Romanos 3:28, vamos a seguir leyendo, Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez, el hombre es justificado por fe, el hombre es declarado justo porque cree, no por las obras o no por cumplir los mandamientos que dice la ley. Eso es lo que se está diciendo en Romanos 3:28. Porque muchas veces creemos, o muchas personas creemos o hemos creído alguna vez, que Cristo más el bautizo recién eres salvo. Ojo, a veces creemos eso, ¿no? Que creo en Cristo, acepto a Cristo, pero tengo que bautizarme para ser salvo. El bautizo no es porque te bautices que seas salvo. El bautizo es una declaración de tu fe ante el mundo y lo quieres evidenciar, ¿no? Quieres evidenciar que has muerto al pecado o que has muerto a tu vieja criatura y ahora eres una nueva criatura. O creemos que Cristo más mi membresía en algún lugar, en alguna iglesia, recién me hace salvo. O que Cristo y mis buenas obras me hace salvo. O que Cristo y cumplir ciertas tradiciones me hace salvo. Eso no es, el Evangelio no exige eso, es solamente Cristo. Sigamos leyendo Hechos, dijimos Hechos 7, vamos a leer hasta el 9, dice: en la reunión después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. 8. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. 9. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de ¿qué? De su fe. ¿Por medio de qué? De creer. Les limpió el corazón por medio de creer. Simplemente, ahí le está diciendo, ellos no han hecho nada más. Nada más. Nosotros hacemos la circuncisión, cumplimos las fiestas, hacemos todo aquello, pero miren, Él nos salvó igual que a nosotros. Y solamente ellos lo hicieron, ellos por creer, por la fe. Y eso mismo es lo que quiere que nosotros sepamos. Entonces, lo que a Dios le interesa, lo que Dios quiere de nosotros, y que quería enseñarle en ese entonces, era que Dios mira el corazón. Mira el corazón. En Hechos 15:8 dice: Dios conoce el corazón humano
y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Eso estaba diciendo. Dios conoce el corazón humano. Entonces Pedro lleva esta discusión al corazón de los hombres. Los hombres miran rituales, miran costumbres, pero Dios mira la fe, en tu creer, en tu convicción. En 1 Samuel 16:7 hay un verso que dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre de nosotros, yo no puedo ver el corazón de ustedes, yo no puedo ver sus convicciones, en qué están pensando tal vez, ¿no? En qué creen. Pero Dios dice que sí, Dios dice mira lo que el hombre no puede ver. En Jeremías 17:10 también dice, yo Jehová que escudriño la mente. Jehová escudriña la mente. Y acá hay un punto que el que quería llegar, que justo estábamos hablando en la mañana en el curso que tenemos con los líderes también, de la ley, ¿no? La ley nunca pudo salvar. En Hechos 15:10 dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Pero le está diciendo eso. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles, con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Eso le estaba diciendo Pedro. ¿Por qué se esmeran en ponerle estas cargas que deben cumplir esto, que deben circuncidarse, todo aquello, o que primero debes hacer esto para que recién seas salvo? Si ni siquiera nosotros, que tenemos la ley, la hemos podido cumplir. Ni siquiera nuestros antepasados la hemos podido cumplir. A ver, me voy a pasar, acá hay un punto acá. Miren, incluso ellos, los judíos, ellos tienen por padre a Abraham, ¿ya? Y Abraham, si bien es cierto, ellos dicen, debes circuncidarte, debes cumplir todo esto, aquello, pero Abraham fue declarado justo antes incluso de ser circuncidado, ¿no? Y miren lo que dice en Génesis 15:6. Dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces, los propios judíos, el padre que ellos consideraban de los israelitas, del pueblo de Israel, Abraham, dice que fue declarado justo, Dios lo consideró justo debido a su fe. No debido a que fue circuncidado, no debido a nada de ello. Antes, incluso Abraham fue salvo antes de Moisés, porque a partir de Moisés fue que vino la circuncisión. Entonces Abraham fue mucho antes. Entonces, pero todo esto, mira, estaba en la Biblia, estaba en lo que ellos leían, pero no lo entendían, no sabían, no podían discernir esto. Pero miren cómo el Espíritu Santo permitió que a los creyentes de ese entonces, a Pedro, a Pablo, se les abriera el conocimiento. Y ellos simplemente iban a lo que habían tenido desde niños, seguramente su Biblia, desde niños, el Antiguo Testamento, y decían, pero acá decía, mira, Abraham creyó al Señor y el Señor lo justificó, lo declaró como justo, lo consideró como justo, debido a su fe. No dice debido a que, porque mira, la circuncisión vino después en Moisés. Entonces, esto mismo estaba sucediendo ahora con los gentiles. Eso mismo estaba sucediendo ahora nuevamente. Y ellos comenzaron a entender, dijeron, ok, esto tiene sentido, ¿no? Dios lo instauró de hace muchos años, hace miles de años atrás, y esto está sucediendo ahora. Y es lo que sucede. Dios ha dicho muchas cosas para esta iglesia o para tu vida, para tu matrimonio, hace años atrás, de repente, muchos años atrás, pero no lo vemos cumplir, pero pasan muchos años más adelante, en este tiempo tal vez, y tú lo vas a poder ver. Dios te va a estar convenciendo y diciéndote, yo te dije eso antes, hace mucho tiempo atrás, y tú no lo entendías o lo dejaste pasar como algo, bueno, lo habrá dicho por el hermano, la persona que me dijo esto, lo habrá dicho porque, bueno, quiso decirlo, pero muchos años después tú te vas a dar cuenta que lo que alguien te dijo hace muchos años atrás se está cumpliendo hoy en día. Y eso estaba sucediendo en ese entonces. Pedro lo entendió, los judíos no lo entendían, por más que lo habían leído muchas veces. Entonces Pablo usa precisamente ahora este argumento. Miren lo que dice Romanos 4, 9 a 11. Pablo también usó este argumento. Y dice, miren,
Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham como justo debido a su fe. Nuevamente está repitiendo, ahora Pablo lo dice en Romanos 10. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente, Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Entonces Pablo también repite lo mismo. Pablo dice, miren Abraham, Abraham no fue circuncidado y es declarado padre de la fe. Eso lo apunté por acá. Entonces, miren lo que dice en Romanos 3:21. Dicen, eso lo estuvimos leyendo en la mañana. Romanos 3:21 dice, aparte de la ley... acá apunté solamente un resumen. Lo vamos a buscar en la Biblia. Romanos 3:21. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir las exigencias de la ley. Entonces, hay una manera de poder ser justo. Dice, incluso esto dice, ya lo había dicho tiempo atrás, tal como lo prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés. O sea, ya estaba escrito eso mucho tiempo atrás, que podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Y miren lo que dice el 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Ese era el cambio que había. Nos hace justos al poner nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Y miren lo que dice en Habacuc 2:4. En Habacuc 2:4. Todo esto lo tenían los judíos en sus Biblias ese entonces. Habacuc 2:4. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En la otra traducción de la Reina Valera dice más, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe, ¿en quién? En Jesús. Y esto estaba escrito en la Biblia de los judíos de hace mucho tiempo, antes que viniera Jesús incluso. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. No está hablando del justo por sus rituales o por cumplir la circuncisión va a vivir. Está hablando solamente por la fe. No hay nada más que añadirle eso, que creer en Dios, en Jesús. Y en Génesis 15:6 decía, Abraham creyó y se le contó como justicia, lo que estábamos leyendo. Sigamos leyendo. Ya vamos a ir terminando. Hechos 15, vamos al 12 ahora. Hechos 15. Hechos 15:12. Okay. Dice, todos escucharon en silencio, dice, mientras que Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. ¿Listo? Pero me he salteado, creo, acá. Ok, nos habíamos quedado en el 9, ¿no? Ya. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues, les limpió el corazón por medio de la fe. Ya. 10, ahora sí. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene de nuestro Señor Jesús. Dice, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron,
Santiago se puso de pie. Ahora viene Santiago. Primero habló Pablo, Pedro, y ahora se pone de pie Santiago. ¿Listo? Entonces Santiago dice algo interesante. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles. Pedro dijo eso, ¿verdad? Cuando vino con Cornelio. Por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos a un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. 17. Para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. 18. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo, desde hace mucho. 19. Y mi opinión entonces, concluye acá Santiago, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. No hay que ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Pero, ahí nos quedamos un momento, pero lo que me llama la atención acá de Santiago es que, si bien Pedro, Pablo comenzaron a dar argumentos de, estaba escrito, ¿no? Ellos decían, hemos visto que Cornelio, ¿no? Cornelio se sanó, y yo cuando fui a Listra y mucha gente, muchos convertidos, el Espíritu Santo cayó. Estaban contando, ¿qué cosa? Experiencias, ¿no? Experiencias. Y viene Santiago y aterriza la idea y dice, está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que esto sucede, que esto iba a suceder. Entonces viene Santiago y dice, muy bien, ya les han contado sus experiencias, ahora yo les digo que esto está en la Biblia. Esto estaba escrito hace mucho tiempo que iba a suceder. Y a veces nosotros nos dejamos mover a veces también por experiencias, ¿no? Mira, así lo hacíamos, o así he visto que lo hacen, y así hay que hacerlo. O así decías que para que, si tú quieres orar por mí, primero tienes que ayunar una noche antes, y después vienes y oras por mí para mi sanidad. Porque así lo he visto en otra iglesia tal vez. Pero no se trata de experiencias, pero ¿qué dice la palabra? Eso es lo que estaba haciendo Santiago, diciéndole, mira, la palabra dice esto. Bien, han escuchado experiencias, pero miren también la palabra confirma lo que esas experiencias han vivido. Entonces siempre cuando alguien venga a ti con alguna experiencia, lo primero que tú tienes que decir es, pero ¿qué dice la palabra? ¿Está acorde a lo que dice la Biblia? ¿Está acorde a lo que dice la Biblia? Por acá apunté un ejemplo. Por ejemplo, alguien dice, ¿no? Dios me ha dicho en un sueño que debo divorciarme y casarme con otra persona, ¿no? Porque ahora sí encontré mi alma gemela, te dice. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿debemos aceptar esa experiencia? No debemos aceptar la experiencia. La respuesta es no, porque contradice con lo que dice la Biblia. Contradice. La experiencia entonces debe someterse siempre a la Escritura. La experiencia siempre debe someterse a la Escritura. Y hay otro que también que lo usamos mucho, ¿no? Nuestra paz emocional. Alguien dice, sentí mucha paz al tomar esta decisión. Y a veces sí, lo hacemos, ¿no? Yo también, ¿cuántas veces he dicho? Sí, siento paz, tranquilidad. Pero la pregunta es, ¿sentiste paz? O la pregunta ¿es bíblico? Lo que vas a hacer, de repente la decisión que has tomado es para hacer algo, actuar de cierta manera. ¿Es bíblico? Porque Jonás, por ejemplo, también sintió paz, tranquilidad. Jonás sintió una paz, una tranquilidad, cuando encontró un barco en el cual se tenía que esconder. Por fin, dijo, tranquilo, estoy en paz. Tuvo tranquilidad, pero no estaba obedeciendo a la voz de Dios, a su palabra. En este caso, nosotros obedecemos lo que dice la Biblia. Entonces, la paz emocional no siempre es evidencia de la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta eso. Si bien es cierto, sentimos paz, pero contrastemos con lo que dice su palabra también. Y sobre todo el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir, es lo correcto, estás en lo correcto. Me acuerdo siempre cuando escucho esto, me acuerdo de aquella iglesia que una vez reunidos para celebrar su aniversario, alguien dijo, ¿qué preparamos? ¿Qué cocinamos? ¿No? Y dijeron, vamos a orar. Y alguien dijo, Dios me acaba de decir, vamos a preparar ají de gallina. Y todos le aceptaron, todos dijeron, ya, pues si Dios ha dicho, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no podemos contradecir. Pero Dios te va a guiar a
a decidir un plato de comida, que estás ahí de repente sí, ¿no? Pero era muy notorio que no era. Entonces la Biblia tiene que contrastar todo eso con la Biblia. Entonces hay muchas personas que se van por las ramas y comienzan a tergiversar lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces sigamos leyendo, Hechos 19. Entonces Santiago dice, en mi opinión entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. No debemos ponerle obstáculos a la gente que quiere convertirse a Dios, que quiere venir a la iglesia. No que primero reconcíliate con tus hermanos, con tu familia, o primero reconcíliate con tu esposa, de repente una esposa con su esposo. Primero reconcíliate si quieres servir o venir a la iglesia. No. Dios los ama porque cree en ellos, porque es por su fe, no por lo que hacen o lo dejaron de hacer. Miren lo que dice, sigamos leyendo Hechos 15:20. Entonces Santiago dice, no le pongamos, pero pareciera que acá le estuviera colocando un obstáculo. Miren lo que dice. Al contrario, dice, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Antes de leer ahí. Entonces, pareciera que le estuviera poniendo un obstáculo otra vez acá. Pero si él mismo dijo en el 19, en mi opinión es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Y luego en el 20 dice, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer ciertos alimentos, ¿no? De animales estrangulados y sangre. Y a veces esto es usado por algunas iglesias para decir, no podemos comer ciertos alimentos. ¿No? A veces a mi cuñado, a Joel, le molestamos porque él no come chancho, por ejemplo, ¿no? Tú eres judío, le decimos, ¿no? No le gusta el cerdo. Entonces, creemos que, pero acá estamos entendiendo que Hechos 15, el trasfondo, no es qué cosa debes o no debes comer. Lo que estaban discutiendo acá era qué necesita el hombre, el ser humano, para ser salvo. Eso era el fondo del asunto. Ese era el propósito de la discusión. No el que debo o no de comer. Ahora, ¿por qué Santiago menciona esto acá? Porque imagínate que estás en una iglesia grande donde todos son judíos y tienen ciertos rituales, ciertas costumbres entonces, y viene gente nueva, tú eres nuevo, imagínate. Y, por ejemplo, ya, vamos a poner un ejemplo de acá de la iglesia. Supongamos que, a ver, tengo acá creo una imagen de eso. Supongamos que alguien viene y supongamos que acá en la iglesia todos los que están acá, el 99% dice los tatuajes están prohibidos, supongamos, ¿ya? Están prohibidos, ese es del diablo, es una marca que te estás poniendo en la piel y todo lo demás, el 99%. Y viene alguien, un joven, y dice, no, yo no creo que, o sea, si no dejo de hacerme, no me hace ni más ni menos, ¿no? Y viene y se tatúa todo el cuerpo, como has visto que se tatúan toda la cara, así, todo el cuerpo. Eso no va en contra, se puede decir, entre la cultura o el acuerdo que tenemos en la iglesia, pero de repente eso no afecta, pero esa persona, lo que está diciendo Santiago acá, le está diciendo, pongámosles algunas condiciones para que haya armonía en la iglesia, para que por culpa de esos detalles tan insignificantes, pequeños, los judíos que ya tienen una tradición de mucho antes, costumbres, sus abuelos, así le han enseñado siempre, que ellos dejen de hacer eso, va a ser muy difícil, pero es más fácil que ellos simplemente se acoplen en ciertas cositas, detalles, para que la armonía en la iglesia no se rompa. Entonces esta persona, este joven que ve y dice, no, entonces por mantener la armonía y por no comenzar a generar rumores o que me comiencen a hablar, a ver mal, no lo hago. No porque el que lo haga o no lo haga más o menos cristiano, o porque lo haga menos inmerecedor de la salvación. Él ya es salvo por creer. Entonces acá lo que Santiago estaba diciendo era, pongámosle ciertas condiciones o ciertos límites en algunas cosas para guardar la armonía dentro de la iglesia. Entonces, muchos confundimos a veces que la salvación solamente... sabemos que la salvación es por gracia,
Pero entonces, ¿por qué Santiago pidió abstenerse, no? Y decimos, pero entonces sí hay algunas condiciones, como la sangre, el animal ahogado, o alimento de sacrificios. Entonces, esto no eran condiciones para ser salvos. Son instrucciones, solamente instrucciones pastorales, instrucciones para preservar la comunión entre los creyentes judíos y los gentiles en iglesias, que era una iglesia mixta, ¿no? Tú vas a ir alguna vez a una iglesia, por ejemplo, en España, te vas a una iglesia en el extranjero, en España. A mí me ha sucedido esto, culturalmente sí me sacó un poco de mi zona de confort y de lo que yo creía, ¿no? Yo siempre que he venido a la iglesia de pequeño, y siempre decimos, no os embriaguéis con vino, ¿no? Lo cual es solución, como dice la canción. Pero cuando llegué a España me llevaron a una casa de unos hermanos y lo primero que me sacaron fue cerveza, ¿no? A la mesa, por ejemplo. Pero para ellos, en esos países existen diferentes tipos de cerveza, ¿no? Con alcohol, sin alcohol, con menos grados y todo lo demás. Sacaron vino como parte de su cultura para comer. Entonces, parecía extraño, ¿no? Entonces, si yo traigo esas costumbres de allá a acá, vamos a hacer Santa Cena, hermano, con una cusqueña. Entonces, por conservar la armonía, por ejemplo, Daniel, que vive en España ya, él está acostumbrado ya a la cultura, ya se acostumbró a la cultura allá. Pero cuando viene acá, él también dice eso, ¿no? Yo no puedo hacer eso que hacen allá, acá, porque voy a romper la armonía dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo Santiago acá era, cuidemos la armonía, eran instrucciones pastorales, cuidemos la armonía dentro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, miren, imagina que una familia adopta un niño. El día que firman los papeles, el niño ya es hijo de esas personas. No tiene que lavar platos para convertirse en hijo recién. No tiene que sacar buenas notas para convertirse en hijo. No tiene que portarse bien en el colegio, perfecto, dentro de la casa para convertirse recién en hijo. Ya pertenece a la familia. Entonces, pero el padre le dice algo. En esta casa no gritamos durante la cena. En esta casa no dejamos los juguetes o los zapatos por la sala. En esta casa respetamos siempre a los mayores, a los demás. Entonces, esas reglas no lo convierten en un hijo, ¿verdad? Esas reglas no lo convierten en hijo. Lo que le está diciendo solamente le está enseñando a cómo vivir en armonía dentro de la casa. Eso es lo que estaba haciendo Santiago. Vivan en armonía, gentil, tú que eres cristiano, estás convertido, vive en armonía con tus hermanos judíos. Recuerda que ellos vienen de una tradición muy antigua y es difícil que su chip cambie rápidamente. Recuerda que acá son los primeros cristianos. Eso durante los años ya ha ido cambiando muchísimo. Pero en este entonces eso estaba sucediendo. Entonces eso es lo que estaba diciéndole. Los gentiles ya habían sido aceptados por Dios por la fe. Las 4 prohibiciones no eran para entrar a la familia de Dios, eran para aprender a vivir en comunión con sus hermanos judíos. Entonces, algo tenemos que tener cuidado, ¿no? Todos, es cuidado con el legalismo, ¿no? Eso de que si no te vistes de tal manera, si no te cortas el cabello de tal manera, si no haces tales cosas, no mereces la salvación. Eso es legalismo. Ese es legalismo. A veces confiamos más en la religión, ¿no? Si no traes tu collar con tu crucifijo, no representas a un católico, por ejemplo, ¿no? Si no tienes en tu casa pegado algo que diga que eres católico, tu Sagrado Corazón de Jesús, no eres católico, ¿no? A veces creemos más en la religión. Si no tenemos algo que me diga en mi casa que yo soy cristiano, entonces no soy cristiano de repente. Creemos más en esas señales, en esas cosas. Cuidado con sustituir la gracia con méritos también. Cuidado con sustituir la gracia con méritos. La salvación es por gracia mediante la fe. Las obras, más bien, son el resultado de la salvación. Entonces, para terminar ya, estamos en la hora, me estoy pasando, no me doy cuenta. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. Creemos en Él, Cristo es suficiente, su gracia es suficiente, su sangre es suficiente y sobre todo su obra es suficiente. Lo que Él logró en la cruz es suficiente. No tenemos que añadir nada. Todo ya está consumado. La palabra en la cruz que Él dijo fue tetelestai. Tetelestai, dijo Él en la cruz. Y aquí les pongo una imagen de repente, gracias a la IA. Una imagen, lo que Él logró en la cruz. No hay nada que añadir.
No hay nada que añadir. Dios ya, cuando Él dijo consumado es, ya dijo, ya cumplí todo. Ya cumplí todo, no hay nada que agregar. Tú solamente cree que ya está todo pagado. Tu enfermedad, tus deudas, tu escasez, tus preocupaciones, todo está cubierto, todo está pagado. Solamente cree. Cuando ores, dale gracias a Dios por lo que Él ya hizo por ti. ¿No? A veces somos mucho de dame, quiero, necesito esto, Señor. Está bien, como un padre podemos ir y decirle, pero también dale gracias porque Él ya te lo está dando, ya te lo dio. Recíbelo, simplemente recibe. Señor, gracias por esto que tú estás proveyendo. No lo ves, pero ya Dios está trabajando. Por eso que cantamos, ¿no? Aunque no lo vemos, Él está obrando. De eso trata el Evangelio, de eso trata lo que Dios quiso para nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar, para terminar. Vamos a orar, vamos a decirle, Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, tú nos guardas, nos cuidas. Y gracias porque aprendemos cada día lo que tú tienes para nosotros. Creemos, Padre, lo que tú dice tu palabra, que tú eres suficiente, Cristo es suficiente. No necesitamos añadirle nada más a lo que tú ya has hecho por nosotros. Creemos, Padre, que todo lo que Jesús hizo en este mundo a favor de nosotros, Padre, podemos disfrutarlo, podemos gozarnos y regocijarnos y tener paz en medio de las situaciones difíciles, poder tener gozo en medio de las dificultades, porque tú lo has vencido, Padre. Tu palabra dice, yo he vencido al mundo, confíen en mí, dice. Y creemos, Padre, que esto ha sido así. Creemos que tú nos enseñas, Padre, poder estar en paz, a poder a tener tranquilidad en tiempos difíciles. Tú nos enseñas, Padre, a no dejarnos engañar por el enemigo, a que necesitamos cumplir ciertas cosas, ciertos rituales recién para poder alcanzar gracia y ser salvos, Padre. Tú nos enseñas que solamente tú eres suficiente. Y te damos gracias por ello, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos a nuestro Señor. Solo que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre del Señor. No necesitamos nada más. Solo es su gracia. Él es quien reina con poder. Te adoro. Ahí está agregado ya. Vasijas rotas, vasijas rotas. Sí, vasijas. Ah, no, ese es el nombre de Jesús. Nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Hermoso nombre? No. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Ya no me da cuenta la hora, me estaba pasando ya. Es que me he salteado todavía. Luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Solamente en Él puedo salir adelante. En Él encuentro sanidad, tú siempre reinarás. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono
los montes caerán. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. Dile. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Y ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, y el vencedor, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo. Con tu poder, con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, 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 el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Jesús. Solamente su nombre es suficiente para ser salvos. No hay otro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.